Mi nombre es Mónica Ixchel Sánchez Pérez. Yo soy psiquiatra general y psiquiatra infantil y de la adolescencia. Yo soy originaria de la Ciudad de México, ¿no? Más o menos como a los 10 años, mis papás decidieron que nos íbamos a venir a vivir a la ciudad de Mérida, Yucatán. Y aquí estuve durante toda mi secundaria, la preparatoria. Aquí estudié en la Facultad de Medicina, ¿no? Y para estudiar la especialidad en psiquiatría ya me regresé al Distrito Federal o a la Ciudad de México. Ahí también estudié la subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia y me quedé unos años trabajando allá. Apenas hace unos años que regresé a Mérida y pues entonces básicamente he estado entre las dos ciudades. Em, me decidí por la medicina, creo que ya sería como grande. Creo que como muchos de los niños o de las personas, cuando era pequeña era más como cambiar de qué es lo que quiero ser de grande, ¿no? Y entonces era pensar en que quiero ser bailarina, quiero ser pintora, quiero ser tal otra cosa. Y ya fue, yo creo, como por la prepa, que al estar viendo como diferentes materias, y por ejemplo, biológica, o sea, biología, psicología, química, me empecé a dar cuenta que en general las materias que son del área de biológicas, me eran mucho más fáciles, me eran más interesantes. Entonces me decidí por el área de biológicas en la prepa y ya estando ahí, igual viendo diferentes materias, o temas, pues fue como irme perfilando y decidirme por la medicina, ¿no? Básicamente, pues porque me es muy interesante saber cómo funcionan las cosas y cómo funciona el ser humano, que es muy complejo, no solamente por la parte física, sino también por la parte emocional y social, ¿no? Entonces fue así que me decidí por la medicina. Sí, cuando entré a medicina, eh, de hecho yo iba un poco más como con la noción de que me iba tal vez a dedicar a ser cirujano, ¿no? Me interesaba mucho las áreas quirúrgicas. Em, pero en el transcurso de la facultad, igual, pues empiezas a ver las diferentes especialidades, las diferentes áreas. Y hay una materia que es psicología médica, que a mí se me hacía muy interesante. Ya después, para quinto, si no me equivoco, el quinto año de la facultad, ya era empezar a ver psiquiatría como tal. Eh, y además de que se me hacía muy interesante, se me hacía muy fácil, ¿no? Comprender como todas estas situaciones. Y en el sexto año es cuando tenía que pasar al internado. En el internado, pues es un año que estás de práctica clínica y tienes que rotar en un hospital, en las diferentes áreas del hospital. Cuando a mí me tocó entrar a la rotación de pediatría, en una ocasión, en una guardia, me toca recibir a una chica que ingresa, era una adolescente que ingresa por un intento suicida. Y esta parte ok, ¿no? Hace como ver la parte médica física, ¿no? Que era, si no me equivoco, había sido una ingesta de pastillas. Sí, qué es lo que se tiene que hacer, pero a final de cuentas uno tenía que hacer el ingreso, hacer la historia clínica, hablar con los familiares y ver a lo mejor qué situaciones habían hecho, ¿no? O que habían provocado que hubiera esta situación con esta chica. Y entonces para mí fue muy fácil eh, hablar con los papás, hablar con la paciente, este, poder a lo mejor como escucharla. Creo que ella también se sintió escuchada, se sintió cómoda y al final, cuando yo termino mi guardia, antes de irme, esta chica le había pedido a sus papás
que le trajeran un peluche, un muñeco, que era, entendí, como de sus preferidos, y me lo regala, ¿no? Entonces, esta situación en la que me sentí bastante útil, ¿no? Sentí que ella se había sentido cómoda conmigo al poder escucharla, al poder ayudarle, incluso, pues yo obviamente en ese momento ni siquiera era médico como tal, fue creo lo que me hizo decidirme ya por el área de psiquiatría y además incluso en ese momento pensar en que iba a ser psiquiatra infantil y de la adolescencia. Lo más gratificante creo que es esa parte en la que uno está con esta otra persona que sabe que es literal una persona, ¿no? Como médicos a veces uno empieza a ver situaciones físicas y tratar de solucionar esas problemáticas. Pero en el área de psiquiatría, e incluso desde que uno entra a medicina, le están a uno repitiendo constantemente que es la otra persona que tienes enfrente es un ente biopsicosocial, ¿no? Es un cuerpo que tiene una mente, que tiene un ambiente social, que además tiene pues todo un bagaje de situaciones que lo van a hacer diferente a cualquier otro cuerpo. Y entonces, cuando las personas acuden a lo mejor con el psiquiatra, para empezar es muy difícil, creo yo, que una persona acuda al psiquiatra. Es también un trabajo que tienen que hacer con ellos mismos en cuanto a aceptación. Y entonces, el que puedan acudir y salgan sobre todo como con la confianza de que fueron escuchados, se sintieron comprendidos, ahora ya saben que pues a lo mejor lo que sentían sí tiene un nombre, ¿no? Que sí se puede hacer algo, ese clic que hacen es cuando yo me siento muy satisfecha por esa consulta o ese momento que les dediqué a los pacientes y, y además, en el momento en el que a lo mejor ya estamos como con el problema solucionado por el que hayan venido, entonces es todavía más satisfactorio. Yo creo que lo que pueden llegar a valorar más es precisamente esa parte de la escucha, el que se sienten comprendidos. Hay momentos en los que una persona empieza a lo mejor como a tener muchas ideas en la cabeza y ni siquiera puede organizarlas bien, ¿no? Para poder comentarlas. Y obviamente hay personas que a lo mejor empiezan a escuchar y dicen, ajá, o sea, no te entendí o no, eso no. Eh, y esa es una situación que desgraciadamente a lo mejor me comentan en muchas ocasiones y que cuando, incluso en esta consulta, cuando ellos empiezan como a estar diciendo ideas o estar comentando situaciones y que yo lo termino de organizar y que entonces ellos pueden terminar de comprenderlo, se los explico, tal vez incluso les ponemos nombre a las situaciones, es lo que pueden agradecer, yo creo, un poco más, ¿no? Y obviamente yo agradezco que me tengan la confianza para poder ir contándome todas estas situaciones que son problemáticas y que incluso a veces ponerlo o decirlo en voz alta les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo valoro mucho. Yo creo que uno de los desafíos más grandes, no solo de la psiquiatría, sino también, o de la salud mental en general, eh, son todos los mitos que existen acerca o alrededor de, ¿no? No solamente de lo que significa una salud mental o lo que significa un trastorno mental, sino también de, obviamente, del psiquiatra, del psicólogo, de los medicamentos, de los tratamientos, de un montón de cosas, ¿no? Desgraciadamente, pues tenemos mucha información a veces que es errónea y viene a lo mejor por parte de la televisión, ¿no? Las películas, las caricaturas y esto pues obviamente
forma muchos mitos que uno tiene que ir rompiendo. Y esta es una de las grandes dificultades. En general, para que una persona llegue a a una persona que le pueda ayudar con la salud mental, llámese a lo mejor psicólogo o psiquiatra, tardan muchos años eh, sintiéndose mal y teniendo los problemas antes de poder llegar. Y precisamente por estos mitos, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los grandes desafíos. Y además, en mi subespecialidad, que es psiquiatría infantil y de la adolescencia, pues hay todavía un poco más de problemas porque en general, pues uno dice, los niños no tienen problemas, ¿no? O los niños, ¿por qué se pondrían mal si no tienen, a lo mejor, las problemáticas obviamente que tiene un adulto, pero a final de cuentas, ellos también pueden tener situaciones problemáticas, tanto en la escuela como en la casa, viven en un ambiente que además no depende de ellos y que esto pues los puede hacer más vulnerables, ¿no? Entonces, eh, estas situaciones de psicoeducación, que en general no tiende a darse mucho, es yo creo lo que se tendría que trabajar más para ir rompiendo estos desafíos. Precisamente es esta parte de la psicoeducación, ¿no? Explicar, responder preguntas, responder o los temores que tengan a lo mejor los pacientes o los familiares de los pacientes, ¿no? En el caso de que sea un menor, siempre va a haber preguntas. ¿Qué es el medicamento? Si es que lo vamos a utilizar, ¿por qué se lo estamos dando? ¿En qué le va a ayudar? Este, qué efectos secundarios tienen, ¿no? ¿Cuánto tiempo se lo va a dar? ¿Cómo va a funcionar? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa le puedo dar o qué otras opciones tendríamos? Entonces, yo creo que la comunicación entre los familiares, el paciente y el tratante, en este caso, pues yo, es lo principal, ¿no? Entonces, psicoeducación y comunicación es como mi eslogan. Yo creo que una de a lo mejor de las especialidades en las que tratamos, de hecho, con problemas, ¿no? Y a veces con problemas muy graves, pues puede ser esta, ¿no? En la psiquiatría, básicamente todos vienen con problemas. Y en el momento de la consulta, pues obviamente la otra persona lo que espera es ser escuchada, ¿no? Ser comprendida. Y algo que yo hago es precisamente esto, ¿no? De a lo mejor tener como una escucha activa en la que ellos se sientan comprendidos, en la que sientan que sí estoy entendiendo su malestar. Obviamente para eso tengo que poner mucha atención, ¿no? Y tener en cuenta que la otra persona pues está a lo mejor sufriendo en ese momento y que lo que queremos es llegar a algo que pueda hacerlo sentir mejor, ¿no? Entonces, pues obviamente uno tiene que mantener la calma también. Para eso, la verdad es que en general es que uno lleva el entrenamiento durante la residencia, ¿no? Durante la especialización. Y creo que también una de las recomendaciones que, bueno, por lo menos a mí me hicieron en su momento cuando estaba estudiando y a muchos de mis compañeros también es lo ideal es que tú también estés en terapia para que puedas conocerte y que incluso a lo mejor tú seas tu herramienta para poder tratar a los pacientes, ¿no? Entonces, el conocerse por medio de la terapia también es lo que me ha ayudado para mantener estas situaciones a flote. Yo creo que esta profesión de la psiquiatría es, sí, muy complicada, pero también puede ser muy satisfactoria, ¿no? Y en mi subespecialidad, que es la de los niños y adolescentes, psiquiatría infantil, puede llegar a ser muy satisfactoria porque uno puede ir viendo cómo a lo mejor está ayudando a esta personita, ¿no? Que está creciendo, que a lo mejor tenía alguna dificultad o que los papás estaban teniendo ciertas dificultades y que se van solucionando poco a poco, tal vez, pero que vamos mejorando. Entonces, eso llega a ser muy gratificante.